Si necesitas perseguir, ya perdiste. Si necesitas convencer, no es para ti. Hoy te voy a mostrar 7 pasos desde el estoicismo femenino para que dejes de buscar atención y empieces a atraerla sin esfuerzo. Porque la verdad es esta: lo que persigues se aleja y lo que no necesitas te busca. Primer paso: deja de estar siempre disponible. Una mujer que responde en segundos, que siempre dice sí, que nunca pone límites, transmite una energía clara, no tiene opciones, no tiene vida propia, y eso no atrae. Lo que atrae es el misterio, el espacio, el hecho de que tu tiempo es valioso. Segundo paso: trabaja en tu vida, no en llamar la atención. Deja de pensar en cómo gustarle y empieza a pensar en cómo crecer, en cómo verte mejor, en cómo sentirte mejor, en cómo construir una vida que no dependa de nadie. Porque cuando tu enfoque cambia, tu energía cambia, y eso se nota sin decir una palabra. Tercer paso: controla tus emociones. No reacciones por impulso, no explotes, no suple. Iques, no reclames desde la necesidad. El estoicismo te enseña que no todo merece una reacción, y una mujer que sabe callar, observar y actuar con calma tiene un poder que pocos entienden. Cuarto paso: aprende a irte. No amenaces, no ruegues, no te quedes donde no te valoran. Simplemente retírate, en silencio, con dignidad, porque cuando alguien siente que puede perderte, es cuando empieza a valorarte. Pero si siempre estás ahí, hagas lo que hagas, nunca sentirán tu ausencia. Quinto paso: cuida tu imagen, pero no para agradar. Hazlo por ti, por respeto propio, por disciplina. Una mujer que se cuida, que se arregla, que proyecta seguridad, no necesita hablar mucho. Su presencia ya dice todo. Sexto paso: elimina la necesidad de aprobación. No vivas pendiente de mensajes, de likes, de atención, de validación externa, porque eso te vuelve dependiente. Y la dependencia se nota, en cambio, cuando tú te validas a ti misma, cuando sabes lo que vales, cuando no necesitas que te lo recuerden. Te vuelves inquebrantable. Séptimo paso: conviértete en una opción, no en una necesidad. Una mujer fuerte no dice quédate, dice si quieres quedarte, quédate. Pero yo sigo con mi vida. Esa es la diferencia entre alguien que atrae y alguien que ruega. Porque el verdadero poder no está en retener a alguien, está en saber que puedes estar bien, incluso si se va. Y aquí es donde todo cambia, porque cuando dejas de necesitar, dejas de perseguir, dejas de forzar, te convierte. Es en alguien magnético, alguien que no compite, alguien que no corre detrás de nadie, alguien que simplemente es, y eso es lo que hace que los demás empiecen a acercarse, porque la energía de una mujer que se elige a sí misma es imposible de ignorar. Así que deja de desgastarte intentando gustar, deja de perder tiempo en quien no te valora, deja de mendigar atención, empieza a construirte, empieza a respetarte, empieza a vivir como alguien que sabe lo que vale. Porque cuando tú cambias, todo cambia. Y sin darte cuenta, vas a dejar de buscar y vas a empezar a ser buscada. Empecemos. Paso 1. Retira la necesidad. Una mujer que necesita pierde poder. Así de simple. Porque cuando necesitas atención, cariño o validación, empiezas a actuar desde el miedo. Miedo a perder, miedo a que se vaya, miedo a no ser suficiente. Y ese miedo se nota en todo, en cómo escribes, en cómo respondes, en cómo miras, en cómo te comportas. Y lo que empieza como interés, termina convirtiéndose en presión, en insistencia, en una energía que aleja en lugar de atraer. Por eso, el primer paso del estoicismo femenino es soltar la necesidad, dejar de buscar afuera lo que tienes que construir dentro, porque cuando necesitas que alguien te elija, te colocas automáticamente por debajo, pero cuando tú te eliges primero, todo cambia.
Dejas de perseguir, dejas de sobrepensar, dejas de actuar desesperadamente y empiezas a moverte con calma, con seguridad, con una energía que no depende de nadie, y eso tiene un efecto poderoso. Te vuelves impredecible, y lo impredecible atrae. Porque no eres esa persona que siempre está disponible, que siempre responde al instante, que siempre está esperando un mensaje. Ahora tienes tu propio mundo, tus propios tiempos, tus propias prioridades, y eso genera curiosidad, genera interés, genera atracción real. Pero ojo, retirar la necesidad no significa volverte fría o indiferente. Significa tener control. Significa no reaccionar por impulso. Significa no dar todo desde el inicio. Significa entender que tu valor no depende de cuánto te quieran, sino de cuánto te respetas. Porque una mujer que se respeta no persigue, no ruega, no insiste donde no hay reciprocidad. Simplemente observa, evalúa y decide. Y si no recibe lo que merece, se retira sin hacer ruido, sin dramas, sin explicaciones innecesarias. Y eso es poder, porque demuestra que no necesita quedarse donde no la valoran. Demuestra que puede irse sin romperse. Demuestra que su bienestar está por encima de cualquier persona. Y cuando empiezas a vivir así, tu energía cambia completamente. Ya no buscas aprobación en cada mensaje. Ya no te afecta tanto si alguien tarda en responder. Ya no te obsesionas con gustar, porque entiendes que no tienes que convencer a nadie de tu valor. Quien lo vea se queda, y quien no, se va, y está bien, porque tu vida no gira alrededor de alguien más, gira alrededor de ti, y desde ahí es donde nace la verdadera atracción, no desde la necesidad, sino desde la abundancia, desde la seguridad, desde el desapego, y es lo que hace que las personas empiecen a mirarte diferente, a percibirte como alguien que no es fácil de obtener, alguien que no está disponible para cualquiera, alguien que no depende emocionalmente, y eso genera respeto, y el respeto es la base de toda atracción real. Así que si quieres dejar de perder poder, empieza por aquí. Deja de necesitar, deja de buscar validación, deja de medir tu valor por la atención que recibes. Empieza a construir una relación contigo misma. Empieza a llenarte de hábitos, de disciplina, de amor propio real, no el superficial, sino el que se demuestra con acciones, con decisiones, con límites claros, porque cuando tú dejas de necesitar, te conviertes en alguien libre, y cuando eres libre, atraes sin esfuerzo, sin perseguir, sin forzar, simplemente siendo tú, completa, firme y en control de tu vida. Paso 2. Controla tu presencia. No siempre estés disponible. No respondas al instante. Tu tiempo es valioso. Actúa como tal, porque una mujer que está disponible todo el tiempo pierde impacto, pierde misterio y pierde valor percibido. Y no porque valga menos, sino porque lo accesible deja de sentirse especial. Cuando alguien sabe que puede tenerte en cualquier momento, sin esfuerzo, sin espera y sin límites, deja de apreciarlo. Por eso controlar tu presencia no se trata de jugar juegos, ni de manipular. Se trata de respetarte, de entender que tu tiempo y tu energía son recursos valiosos que no se le dan a cualquiera en cualquier momento. Es aprender a no responder desde la ansiedad, a no contestar por impulso, a no sentir que tienes que estar ahí todo el tiempo para no perder a alguien, porque quien es para ti no se va a ir por no recibir una respuesta inmediata, y quien se va por eso nunca tuvo el interés real. Cuando tú respondes al instante siempre, cuando estás disponible a cualquier hora, cuando dejas todo por contestar un mensaje, estás enviando un mensaje claro. Tu vida gira alrededor de los demás, y eso no atrae. Lo que atrae es una mujer con vida propia, con prioridades, con enfoque. Una mujer que no necesita estar pendiente del teléfono para sentirse bien. Una mujer que responde cuando puede, no cuando el otro quiere. Y esa diferencia cambia todo, porque genera respeto, genera intriga y genera valor. Pero ojo,
Controlar tu presencia significa ignorar. No significa desaparecer sin razón. No significa tratar mal a alguien. Significa actuar con intención. Significa no regalar tu atención sin filtro. Significa entender que no todo el mundo merece acceso total a ti desde el inicio. Cuando tú empiezas a controlar tu presencia, dejas de ser predecible. Y lo predecible aburre. Pero lo que no se puede controlar ni anticipar genera interés. Hace que la otra persona piense en ti, que se pregunte qué haces, que se cuestione que no siempre estás disponible, y eso crea una tensión positiva que fortalece la atracción. Además, cuando no estás siempre presente, das espacio para que la otra persona también invierta, para que también busque, para que también valore, porque si tú das todo el tiempo, el otro se acostumbra a recibir sin esfuerzo, y lo que no cuesta, no se cuida. Por eso es clave que entiendas que tu presencia es un regalo, no una obligación. Tú eliges cuándo, cómo y con quién compartir tu tiempo, y esa elección debe estar basada en tu bienestar, no en el miedo a perder a alguien. Cuando empiezas a actuar así, tu energía cambia, te vuelves más tranquila, más segura, más centrada. Ya no sientes la necesidad de contestar de inmediato. Ya no te desesperas si alguien no responde. Ya no estás pendiente todo el tiempo. Porque sabes que tu vida no depende de una conversación. Sabes que tienes cosas más importantes que hacer. Y eso se siente, se percibe, se transmite sin palabras. Y es ahí donde empieza la verdadera atracción. Porque las personas se sienten atraídas por quien tiene control sobre su vida, por quien no se deja llevar por la urgencia, por quien no está disponible para cualquiera. Controlar tu presencia también implica saber cuándo retirarte, cuándo dejar de insistir, cuándo dar espacio, porque a veces la mejor forma de conectar no es estar más, sino saber estar menos, saber desaparecer en el momento correcto, para que tu ausencia también hable por ti. Porque tu ausencia bien utilizada tiene más impacto que tu presencia constante. Hace que te extrañen, que te piensen, que te valoren. Pero esto solo funciona cuando viene desde un lugar real, no desde la estrategia vacía, sino desde una vida que realmente te llena, desde actividades, metas, amistades y momentos que no giran alrededor de alguien más. Así que deja de estar siempre disponible. Deja de responder desde la urgencia, empieza a actuar como alguien que valora su tiempo, como alguien que no se regala, como alguien que entiende que su presencia tiene peso, porque cuando tú cambias eso, todo cambia. Dejas de ser una opción fácil y te conviertes en alguien que se gana, alguien que se respeta y alguien que se desea, no por lo que hace, sino por cómo se posiciona en su propia vida. Paso 3. Menos explicaciones, más acciones. No expliques todo lo que haces. No justifiques cada decisión. El misterio crea interés, porque cuando una mujer siente que tiene que dar explicaciones por todo, empieza a perder autoridad sobre su propia vida. Empieza a actuar como si necesitara permiso, como si tuviera que convencer a los demás de que sus decisiones son correctas, y eso debilita su imagen. Debilita su energía y debilita la forma en que los demás la perciben. En cambio, una mujer que actúa con seguridad no siente la necesidad de explicar cada paso, no entra en debates innecesarios, no gasta su energía justificando lo que hace, simplemente decide y actúa, y esa forma de moverse transmite poder, transmite claridad y transmite respeto, porque deja claro que confía en sí misma, que sabe lo que quiere y que no necesita aprobación externa para validarse. Muchas veces las personas explican demasiado por miedo a ser malinterpretadas, miedo a que se enojen, miedo a perder a alguien. Y desde ese miedo empiezan a hablar de más, a justificar de más, a sobreexplicarse. Y lo que buscan con eso es controlar la reacción del otro. Pero eso nunca funciona. Porque cuando alguien quiere malinterpretar, lo hará igual. Cuando alguien quiere irse, se irá igual.
Y cuando alguien no te valora, ninguna explicación será suficiente. Por eso el estoicismo femenino te enseña a soltar esa necesidad de justificarte, a entender que no tienes que explicar cada decisión, cada silencio, cada cambio, cada límite. Hay cosas que simplemente se hacen, sin anuncio, sin permiso, sin explicación, porque tu vida es tuya, y eso no necesita ser negociado con nadie. Además, cuando hablas menos y actúas más, generas un tipo de presencia diferente. Una presencia que no es ruidosa, pero es firme. Una presencia que no intenta convencer, pero impacta. Porque las acciones siempre pesan más que las palabras. Y las personas observan más de lo que escuchan. Si dice, es mucho, pero haces poco, pierdes credibilidad. Pero si hablas poco y haces lo necesario, tu valor aumenta, tu palabra pesa y tu imagen se fortalece. El misterio del que hablamos no es jugar a esconderte, ni volverte inaccesible sin sentido. Es dejar espacio para que los demás descubran. Es no revelar todo de inmediato. Es no contar toda tu vida en el primer momento. Es no explicar cada detalle como si estuvieras rindiendo cuentas, porque lo que es demasiado accesible pierde interés. Hila, o que se descubre poco a poco, genera curiosidad, genera intriga y genera atracción. Controlar lo que dices. También es inteligencia emocional. Es saber cuándo hablar y cuándo callar. Es entender que no todo merece una explicación, que no todas las preguntas necesitan una respuesta completa, que no todas las personas tienen acceso a tu historia, a tus decisiones o a tus motivos. Cuando empiezas a aplicar esto, dejas de sentirte presionada por explicar todo. Te vuelves más ligera, más tranquila, más enfocada. Ya no gastas energía tratando de que todos te entiendan, porque entiendes que no es tu trabajo ser entendida por todos. Tu trabajo es ser coherente contigo misma, actuar en base a lo que quieres y sostenerlo con hechos. Y cuando haces eso, tu presencia cambia, se vuelve más sólida, más segura, más atractiva, porque ya no estás intentando convencer a nadie. Estás mostrando quién eres a través de lo que haces. Y eso es mucho más poderoso que cualquier explicación. Sí que deja de sobreexplicar. Deja de justificar cada paso. Deja de sentir que debes dar razones por todo. Empieza a actuar con intención, con calma y con firmeza. Deja que tus acciones hablen por ti. Deja que el tiempo muestre quién eres. Porque cuando una mujer deja de hablar tanto y empieza a actuar más, se convierte en alguien difícil de ignorar. Alguien que no necesita validación. Alguien que no pide permiso. Y alguien que simplemente vive bajo sus propios términos. Y eso es él. O que realmente genera respeto, interés y atracción real. Paso 4. Crea tu propio mundo. Tu vida no puede girar alrededor de alguien más. Metas, disciplina, crecimiento. Cuando tienes propósito te vuelves magnética. Porque una mujer que construye su propio mundo deja de depender emocionalmente de los demás. Deja de poner su felicidad en manos ajenas y empieza a convertirse en el centro de su propia vida. Y eso cambia absolutamente todo. Muchas personas cometen el error de hacer de alguien más su prioridad principal. Adaptan su tiempo, sus decisiones, sus emociones y hasta su identidad en función de esa persona. Y sin darse cuenta se pierden. Pierden su esencia, pierden su dirección y pierden su poder. Porque cuando tu mundo gira alrededor de alguien más, cualquier cambio en esa persona te desestabiliza. Si se aleja, tú te caes. Si cambia, tú dudas. Si se va, tú te rompes. Y eso no es amor, eso es dependencia. Por eso el estoicismo femenino enseña algo clave. Tu vida debe tener un eje propio, un propósito claro, algo que te mueva, algo que te construya, algo que te haga crecer independientemente de quien esté o no esté a tu lado. Crear tu propio mundo significa tener metas personales, sueños que no dependen de nadie, hábitos que te eleven, disciplina que te fortalezca. Significa trabajar en tu cuerpo, en tu mente, en tus emociones, en tu estabilidad,
en tu crecimiento constante, porque cuando haces eso, empiezas a construir una vida que te llena, una vida que te sostiene, una vida que no necesita ser completada por alguien más. Y desde ahí es donde nace una energía diferente, una energía que no busca, que no persigue, que no se desespera, una energía que atrae, porque las personas sienten cuando alguien tiene dirección, cuando alguien tiene enfoque, cuando alguien tiene propósito. Y eso resulta profundamente atractivo, porque demuestra independencia, demuestra seguridad y demuestra valor real. Además, cuando tienes tu propio mundo, dejas de obsesionarte con alguien, dejas de sobrepensar cada mensaje, dejas de depender de la atención externa para sentirte bien, porque tienes cosas más importantes en las que enfocarte, tienes objetivos que cumplir, tienes una vida que construir, y eso te vuelve más tranquila, más centrada y más fuerte emocionalmente. También cambia la forma en que te relacionas. Ya no buscas que alguien te complete, buscas que alguien sume. Ya no te aferras, eliges, ya no te quedas por miedo, te quedas por decisión, porque sabes que tu vida sigue pensando con o sin esa persona. Y eso eleva tu estándar, eleva tu forma de amar y eleva tu forma de relacionarte. Porque no aceptas menos de lo que mereces, no negocias tus valores y no sacrificas tu crecimiento por nadie. Cuando una mujer tiene su propio mundo, no compite, no se compara y no mendiga atención, simplemente vive, crece y evoluciona. Y esa autenticidad se nota, esa energía se siente, esa presencia impacta, porque no está intentando impresionar a nadie, está enfocada en convertirse en su mejor versión. Y eso es lo que la hace magnética, no su apariencia, no lo que dice, sino lo que construye día a día. Crear tu propio mundo también implica aprender a estar sola sin sentirte vacía, disfrutar tu tiempo, valorar tu espacio, sentir paz en tu propia compañía. Porque si no sabes estar contigo, siempre buscarás a alguien que llene ese vacío, y eso te vuelve dependiente. Pero cuando aprendes a estar bien sola, eliges desde la abundancia, no desde la necesidad. Eliges desde la calma, no desde el miedo. Y eso cambia completamente el tipo de personas que atraes, porque solo quien esté a tu nivel podrá quedarse. Así que deja de poner a alguien más en el centro de tu vida. Deja de construir tu mundo alrededor de otra persona. Empieza a enfocarte en ti, en tus metas, en tu disciplina, en tu crecimiento personal. Construye una vida que te haga sentir orgullosa, una vida que te dé paz, una vida que te haga fuerte. Porque cuando haces eso, sin darte cuenta, te conviertes en alguien imposible de ignorar, alguien que no necesita perseguir, alguien que no necesita rogar, alguien que simplemente atrae, porque tiene propósito, porque tiene dirección y porque tiene un mundo propio que no está dispuesto a perder por nadie. Paso 5. No reacciones a todo. El estoico observa, no reacciona impulsivamente. Tu calma en medio del caos desconcierta y atrae, porque en un mundo donde la mayoría actúa por impulso, donde todos reaccionan de inmediato, donde cualquier emoción se convierte en acción sin filtro, una mujer que sabe detenerse, pensar y elegir cómo responder, se vuelve diferente, se vuelve fuerte, se vuelve magnética. Muchas veces no es lo que te pasa lo que define tu valor, sino cómo reaccionas a eso. Porque reaccionar sin control te hace predecible, te hace vulnerable y te pone en una posición donde otros pueden influir fácilmente en tu estado emocional. Cuando reaccionas a todo, cuando respondes a cada mensaje con ansiedad, cuando contestas desde el enojo, cuando explotas por cualquier cosa, estás entregando tu poder. Estás dejando que lo externo controle lo interno, y eso debilita tu presencia. En cambio, cuando eliges observar antes de reaccionar, cuando te das un espacio para procesar, cuando decides no responder de inmediato, empiezas a recuperar el control. Empiezas a actuar desde la conciencia,
y no desde la emoción del momento. Y esa diferencia es clave, porque una mujer que no reacciona impulsivamente transmite seguridad, transmite estabilidad y transmite dominio emocional, cualidades que son profundamente atractivas, no porque impresionen, sino porque generan respeto, generan tranquilidad y generan una sensación de que esa persona no es fácil de desestabilizar. Y eso tiene un impacto fuerte en cómo los demás te perciben, porque deja claro que no cualquiera puede alterar tu paz, que no cualquier situación puede sacarte de tu centro, que no cualquier comentario tiene el poder de afectarte. Y eso crea una especie de barrera invisible que protege tu energía. Cuando aplicas este principio, empiezas a notar cambios en tu vida. Ya no discutes por todo. Ya no entras en conflictos innecesarios. Ya no te enganchas en provocaciones. Porque entiende, es que no todo merece tu atención. No todo merece tu respuesta. Y no todo merece tu energía. Aprendes a elegir tus batallas. Aprendes a soltar lo que no suma. Aprendes a guardar silencio cuando es más poderoso que hablar. Y eso te hace más fuerte, más estratégica y más inteligente emocionalmente. Además, tu calma en medio del caos tiene un efecto que muchos no esperan. Desconcierta, porque las personas están acostumbradas a reacciones, están acostumbradas a drama, están acostumbradas a respuestas impulsivas, y cuando no obtienen eso de ti, se descolocan. No saben cómo leerte, no saben cómo provocarte, y eso genera intriga, genera respeto, y muchas veces genera atracción, porque muestra que tienes un control que no es común, pero es importante entender algo. No reaccionar no significa reprimir emociones, no significa aguantar todo, no significa permitir faltas de respeto. Significa gestionar lo que sientes sin perder el control. Significa responder con claridad cuando es necesario, pero sin caer en el impulso, sin elevar el tono, sin perder tu centro. Es poder decir lo que piensas sin gritar, poner límites sin enojo desbordado, retirarte sin hacer escándalo. Eso es verdadera fuerza, porque cualquiera puede reaccionar, pero pocos pueden mantenerse firmes en medio de la emoción. Cuando integras esto en tu vida, te vuelves más selectiva con lo que te afecta, más consciente de cómo actúas y más dueña de tus emociones, y eso cambia completamente tu energía. Te vuelves más tranquila, más segura, más equilibrada. Ya no eres una persona fácil de alterar. Ya no eres alguien que reacciona por todo. Eres alguien que elige cuándo y cómo actuar. Y esa capacidad te da poder, te da control, y te da una presencia que se siente sin necesidad de hablar mucho. Así que la próxima vez que algo pase, no reacciones de inmediato. Observa, respira, piensa, decide. Porque en ese espacio entre el estímulo y tu respuesta es donde está tu poder. Y cuando aprendes a dominar ese espacio, te conviertes en alguien diferente. Alguien que no se deja arrastrar por el caos. Alguien que se mantiene firme. Alguien que atrae sin esfuerzo, porque su calma habla más fuerte que cualquier reacción impulsiva. Paso 6. Establece límites claros. No toleres lo que te resta. No negocies tu valor. El respeto empieza donde tú lo exiges, porque una mujer sin límites se vuelve accesible para todo tipo de comportamientos, incluso los que la dañan, y no porque los merezca, sino porque no deja claro hasta dónde pueden llegar los demás. Cuando no pones límites, las personas asumen, prueban, avanzan, y si no encuentran una barrera firme, siguen cruzando líneas, poco a poco, hasta que terminas aceptando cosas que en el fondo sabes que no van contigo. Por eso establecer límites no es un lujo, es una necesidad. Es una forma de proteger tu paz, tu tiempo, tu energía y tu dignidad. Muchas veces el problema no es lo que los demás hacen, sino lo que tú permites, porque cada vez que toleras una falta de respeto, cada vez que aceptas migajas, cada vez que te quedas en una situación que te incomoda, estás enviando un mensaje claro: esto está bien para mí,
aunque no lo esté, y con el tiempo eso se convierte en un patrón difícil de romper. El estoicismo femenino te enseña a ser firme, a no negociar lo que sabes que vale, a no justificar comportamientos que te restan, a no quedarte por miedo a perder, porque cuando te eliges a ti misma, entiendes que perder a alguien nunca será peor que perderte a ti. Establecer límites claros también implica aprender a decir no sin culpa, sin excusas largas, sin necesidad de dar 1000 explicaciones. Un no firme, tranquilo y seguro tiene más poder que 1000 palabras dudosas, porque demuestra que sabes lo que quieres y lo que no, que tienes claridad, que tienes respeto por ti misma y que no estás dispuesta a ceder solo para agradar. Y eso cambia la forma en que los demás te tratan, porque cuando perciben que hay límites, que hay consecuencias, que hay coherencia entre lo que dices y lo que haces, automáticamente elevan su comportamiento. Y si no lo hacen, se alejan. Y eso también es una forma de filtrar, porque no todo el mundo merece quedarse en tu vida, y tus límites son el filtro que separa a quienes suman de quienes restan. Muchas personas temen poner límites porque creen que van a perder a alguien, que van a generar conflicto o que van a parecer duras. Pero la realidad es otra. Cuando no pones límites, pierdes respeto, pierdes valor y te pierdes a ti misma. En cambio, cuando te mantienes firme, aunque incomode, aunque genere distancia, te ganas algo mucho más importante: tu paz y tu dignidad. Además, establecer límites no se trata de controlar a los demás, se trata de controlarte a ti, de decidir qué aceptas y qué no, de actuar en consecuencia cuando alguien cruza una línea. Porque un límite sin acción no es un límite, es solo una intención. Si dices que no aceptas algo pero lo sigues permitiendo, el mensaje se contradice y las personas lo notan. Por eso es clave que lo que digas esté respaldado por lo que haces, que si alguien te falta el respeto, te retires, que si alguien no cumple, tomes distancia, que si alguien te resta, dejes de darle acceso a tu vida, sin dramas, sin gritos, sin necesidad de demostrar nada, solo con decisiones claras y firmes. Eso es poder, porque demuestra que no dependes, que no necesitas quedarte donde no te valoran, que puedes irte sin romperte. Y esa seguridad es profundamente atractiva, porque muestra que eres una mujer que se respeta, que se prioriza y que no negocia su esencia. Cuando empiezas a vivir así, todo cambia. Tu energía cambia, tu postura cambia, tu forma de hablar cambia. Te vuelves más segura, más tranquila, más firme. Ya no dudas tanto, ya no cedes tan fácil, ya no aceptas menos de lo que sabes que mereces. Y eso se refleja en todo, en tus relaciones, en tus decisiones y en la forma en que te ven los demás. Porque el respeto no se pide, se establece, se demuestra y se sostiene. Así que deja de tolerar lo que te resta. Deja de negociar tu valor por miedo a perder. Empieza a poner límites claros, firmes y coherentes. Porque el día que decides respetarte en serio, ese mismo día los demás empiezan a hacerlo también. Y si no lo hacen, simplemente dejan de tener espacio en tu vida. Y eso no es una pérdida, es una evolución. Paso 7. Está dispuesta a irte. Este es el paso más poderoso, porque aquí es donde todo lo que has construido se pone a prueba. Aquí es donde de verdad demuestras si te eliges o si solo lo dices. Cuando alguien siente que puede perderte, cambia su actitud. Pero no porque hagas un juego, sino porque tu energía cambia. Porque ya no estás desde el miedo, ya no estás desde la necesidad, ya no estás desde el apego, estás desde la elección. Y esa diferencia se siente, se nota y transforma completamente la dinámica. Una mujer que está dispuesta a irse no ruega, no persigue, no se aferra, no negocia lo que sabe que vale, simplemente observa, evalúa y decide. Y si lo que recibe no está a la altura de lo que da, se retira, sin escándalo, sin drama, sin necesidad de convencer a nadie. Y eso tiene un poder enorme, porque demuestra que su bienestar está por encima de cualquier vínculo.
Demuestra que no depende emocionalmente. Demuestra que tiene la fuerza para soltar incluso lo que le importa cuando no es correcto para ella. Muchas personas dicen que se valoran, que se respetan, que saben lo que merecen, pero cuando llega el momento de irse, se quedan, aguantan, justifican, esperan, y en ese proceso se traicionan a sí mismas. Por eso este paso es tan importante, porque no se trata de lo que dices, se trata de lo que haces cuando las cosas no son como deberían. Estar dispuesta a irte no significa irte a la primera dificultad, no significa huir de cualquier problema, significa tener claridad, tener límites y tener la fuerza de retirarte cuando esos límites se cruzan de forma constante. Significa no quedarte en relaciones donde no hay respeto, donde no hay coherencia, donde no hay crecimiento. Significa no conformarte con migajas cuando sabes que puedes tener más. Y eso cambia todo. Porque cuando tú sabes que puedes irte, dejas de actuar desde el miedo a perder. Y empiezas a actuar desde la seguridad de elegir. Ya no haces cosas para que se quede. Haces cosas porque van contigo. Ya no te adaptas para encajar. Te mantienes firme en quien eres. Y eso genera un tipo de atracción diferente, más fuerte, más profunda. Porque no nace de la necesidad, nace del respeto. Además, cuando alguien percibe que puede perderte de verdad, no como amenaza, sino como realidad, empieza a verte diferente, empieza a valorar lo que antes daba por hecho, empieza a cuestionarse, porque ya no tiene la seguridad de que siempre estarás ahí. Y eso puede hacer que cambie su actitud, que invierta más, que cuide más la conexión. Pero aquí está lo importante. Tú no haces esto para provocar ese cambio. Tú lo haces porque te respetas, porque te eliges, porque entiendes que quedarte donde no eres valorada tiene un costo muy alto. Y ese costo eres tú misma. Y si la persona no cambia, si no hay evolución, si no hay reciprocidad, entonces tú ya ganaste, porque tu decisión no depende del otro, depende de ti, depende de lo que sabes que mereces, depende de tu compromiso contigo misma. Y eso es libertad, porque te permite soltar sin romperte, avanzar sin miedo y cerrar ciclos sin quedarte atrapada en lo que pudo ser. Cuando integras este paso, tu energía cambia completamente. Te vuelves más firme, más tranquila, más segura. Ya no te aferras, ya no persigues, ya no te desgastas intentando que alguien te valore, porque sabes que si no lo hace, no es tu lugar. Y esa seguridad es profundamente atractiva, porque muestra que eres una mujer completa, una mujer que no necesita retener a nadie para sentirse suficiente, una mujer que puede amar sin perderse, pero que también puede irse sin destruirse. Así que recuerda esto, el verdadero poder no está en hacer que alguien se quede, está en saber que puedes irte cuando sea necesario, y hacerlo con calma, con dignidad, y con la certeza de que al final del día, siempre te eliges a ti. Y cuando vives desde ese nivel de conciencia, dejas de mendigar amor, y empiezas a construir una vida donde el amor que llega es coherente con lo que eres. No se trata de manipular, se trata de convertirte en alguien que no necesita perseguir a nadie, porque cuando entiendes esto de verdad, cambia la forma en la que ves todo, cambia cómo te relacionas, cambia lo que aceptas y cambia lo que permites. Muchas personas creen que atraer es un juego, que se trata de estrategias, de hacer que el otro reaccione, de generar interés a través de tácticas, pero la realidad es mucho más simple y más poderosa. Atraer no es hacer, es ser, es trabajar en tu valor, en tu paz, en tu seguridad, hasta que ya no sientas la necesidad de correr detrás de nadie, porque cuando necesitas perseguir, ya estás en desventaja, ya estás colocando a la otra persona por encima de ti, y desde ahí nunca vas a construir algo sano. El estoicismo femenino no te enseña a controlar a otros, te enseña a controlarte a ti, a dominar tus emociones, a elegir tus acciones y a mantenerte firme en lo que eres, incluso cuando es difícil, incluso cuando hay zen.
sentimientos de por medio. Y ese es el verdadero poder, porque no depende de nadie más. Depende de ti, cuando trabajas en tu vida, cuando tienes propósito, cuando pones límites, cuando sabes retirarte, cuando controlas tu presencia y tus reacciones. Te conviertes en alguien diferente, alguien que no se desespera, alguien que no mendiga atención, alguien que no se pierde por agradar. Y eso se siente, se nota, se proyecta, sin necesidad de decir una sola palabra. Y es ahí donde ocurre lo que muchos buscan. Empiezas a atraer, pero no porque estés intentando gustar, sino porque estás siendo coherente contigo misma, porque estás viviendo desde el respeto propio, porque estás alineada con lo que vales, y eso genera una energía que no se puede fingir, una energía que filtra, que selecciona y que eleva la calidad de las personas que llegan a tu vida. Así que deja de buscar fórmulas externas, deja de intentar controlar lo que otros sienten, deja de desgastarte persiguiendo atención. Enfócate en construirte, en conocerte, en respetarte, en fortalecerte. Porque cuando te conviertes en alguien completo, en alguien estable, en alguien que se elige todos los días, ya no necesitas perseguir a nadie. Y desde ahí todo cambia. Porque lo que llega no es por necesidad, es por elección. Y lo que se queda, lo hace porque reconoce tu valor, no porque tú lo estés reteniendo. Si estás lista para dejar de rogar atención y empezar a atraer respeto, suscríbete a tu dosis de estoicismo. Porque aquí no solo hablamos, aquí evolucionamos, aquí aprendes a ponerte primero sin culpa, a construir una mentalidad fuerte y a convertirte en una mujer que no se conforma con menos de lo que merece. Este es un espacio para crecer, para cuestionarte, para soltar lo que te limita y para desarrollar una versión de ti más segura, más firme y más libre. Si este mensaje te hizo sentido, no lo ignores, porque lo que sientes ahora es una señal de que algo dentro de ti quiere cambiar, quiere avanzar y quiere dejar atrás viejos patrones. Suscribirte es el primer paso, pero el cambio real empieza cuando aplicas lo que escuchas, cuando decides actuar diferente, cuando eliges respetarte, incluso cuando es incómodo, incluso cuando da miedo. Aquí no buscamos perfección, buscamos progreso, buscamos disciplina, buscamos coherencia entre lo que dices y lo que haces, porque ahí es donde se construye el verdadero valor. Comparte este mensaje con alguien que lo necesite. Guarda este video para recordarlo cuando lo olvides. Y escribe en los comentarios qué paso vas a empezar hoy, porque no se trata solo de escuchar, se trata de tomar acción, de hacer pequeños cambios todos los días que transformen tu vida a largo plazo. Y recuerda esto, nadie va a venir a salvarte, nadie va a hacer el trabajo por ti, pero tú tienes todo lo necesario para cambiar tu historia. Así que empieza hoy, empieza contigo. Y si quieres seguir creciendo, si quieres seguir fortaleciendo tu mente y tu carácter, este canal es para ti. Suscríbete y forma parte de una comunidad que no se conforma, que no se rinde y que todos los días decide evolucionar.